pastores André y Pati Sierra presentan Te anhelo, Espíritu Santo. El libro que está transformando vidas en todo el mundo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo como nunca antes? Este libro te revelará quién es, cómo acercarte a Él y cómo vivir en su poderosa presencia. Miles de personas ya han testificado: por fin conozco al Espíritu Santo y vivo en intimidad con Él. Disponible en español, inglés, portugués e hindi, y muy pronto en francés. Este libro no solo te lleva a caminar con Él, sino a conocerlo. Obtén tu copia ahora mismo en Amazon o por solo $4.75 o 95 pesos mexicanos en formato digital. Escríbenos a fubert1980@hotmail.com y asegura tu libro con pago seguro vía PayPal. Este es tu momento. Te anhelo, Espíritu Santo. Una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Hola, bendiciones, estamos en la clase 8 de Escuela de Profetas. Esta clase vamos a tocar como inquietudes de ciertas preguntas, ciertas cosas que tenemos. Una de las preguntas es: ¿cómo te haces profeta de naciones? Es un llamado. Cuando Dios llama a alguien, le da una unción. Cuando Dios llama a alguien verdaderamente, le da una unción. Dios llamó a Saúl para hacerlo rey de una nación. Dios llamó a David, lo llamó para ser rey, pero lo ungieron como rey, sacerdote y profeta. Lo ungieron con un cuerno, a diferencia que a Saúl lo ungieron con una copa. La copa simboliza juicio. Por eso el Señor Jesús dice, una noche antes de morir, una noche antes de entregar su cuerpo, dice: Señor, pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, si no, no. Y la copa simboliza juicio. Por eso todo lo que hacía Saúl estaba bajo la mirada fija de Dios y del profeta Samuel. Todo lo que hacía, porque fue ungido bajo un juicio, no bajo una unción sacerdotal, no bajo una unción de reinado, bajo lo que el corazón de la gente quería. Era un juicio. Y entonces siempre venía desaprobación con un juicio. Es como las personas que a fuerza quieren el ministerio y le dices: bueno, órale. O sea, Dios le dice: va, ándale, camina, pero todo lo que hagas te voy a desechar. Entonces, así se ungió a Saúl, y su unción era solamente como rey. Él no podía identificar cosas, no podía saber que las cosas eran espirituales o no sabía llevar el reinado. O sea, hacía todo, lo hacía mal, porque la unción que tenía no era una unción de capacitación, solamente para ejercer lo que los demás estaban demandando, ¿no? Lo que el pueblo estaba demandando, como diciendo: bueno, sí vas a ser rey, pero se van a seguir ciertos protocolos. Acuérdense que para ser sacerdote tenías que ser ungido con aceite, ¿no? Aarón, Dios lo unge con aceite. Y a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que también tenían que ser rociado con sangre? Tenía que estar rociado con sangre el tabernáculo. Moisés tenía que rociar con sangre de cordero. Y se acuerdan, al final el Señor Jesús, al final de sus días, está sudando sangre como si fuera rocío. Entonces, bueno, eso nada más es de gratis. Entonces la unción te la da Dios con una asignación. Por ejemplo, David fue ungido para que fuera rey de Israel, así como Saúl fue rey de Israel, ¿no? Cuando Saúl está reinando, todo está mal llevado, todo el reino está mal llevado, y entonces a David solamente lo escogen la tribu de Judá. Solamente una tribu lo reconoce como rey. Solo una pequeña porción de 12 tribus, solamente uno lo reconoce. Sigue el tiempo y ellos lo ungen como su rey ahora otra vez. Primera unción que él tiene, Samuel,
Y esa primera unción atrae a personas a la cueva de Adulam, ¿no? Personas en luto, personas en deuda, personas en vergüenza, personas en vituperio, o sea, que son menospreciadas, Todas esas personas solitas llegan con él porque ven en él algo que no veían en nadie, un líder, alguien que los podía guiar, tal. Con esa unción, él tiene una unción que se le llama como la unción de los leprosos. Los leprosos son los pecadores y ahora los pecadores con él se vuelven en personas valientes y en personas que son dignas de seguir. De ahí sus valientes, dice los valientes de David, de ahí sus capitanes y todo, de esa gente. Después de eso los de la tribu de Judá lo reconocen y ahí sí ya se hace un profeta regional, un profeta, de una región, ¿no? De una zona. Pasa el tiempo y ahora lo reconocen los demás. Las otras 11 tribus, las demás tribus lo hacen rey de todo Israel. Así sería un profeta de naciones, porque él es rey, sacerdote y profeta. Es decir, esta unción que Dios te da en tu llamado, te da en tu oficio, tú la tienes que ir ejerciendo y va creciendo. Así como los milagros de sanidad al principio, cuando tienen el don de sanidad y oran por algo chiquito y luego van y se atreven a algo más grande y luego van y se atreven a algo más grande y luego van y se atreven a algo más grande, así lo mismo es el llamado. Si tú ejerces esa unción en tu llamado, el llamado va a crecer y a crecer y a acrecentarse. Ahora, un profeta territorial. ¿Cómo ser un profeta territorial o qué es un profeta territorial? Hablando en otra pregunta, en otro tema. Le puse así territoriales hablando de tierra. Porque hay profetas, por ejemplo, que van a iglesias, ¿no? Y se les juntan multitudes. Hay profetas en su iglesia, sí, en su congregación, ellos profetizan de que ven a lo lejos un presidente que se va a llamar X y va a presidir en su nación por tantos años y luego tal, X. Pero hay profetas que son sobre la tierra, pues el polvo, las piedras, sobre las montañas, sobre los mares, sobre tal. Y es bien importante saber que el enemigo escoge zonas geográficas que alteran la nación y que alteran esa región, pero Dios también tiene sus enviados, sus escogidos, para destruir las obras del enemigo que hace por medio de brujería y hechicería y por medio de esas personas. Se van a lugares altos estas personas o a lugares bajos y escondidos, o sea, no lo hacen así por miedo, lo hacen así porque son estrategas, los brujos y los hechiceros. Y entonces también nosotros como el pueblo de Cristo tenemos esos profetas que le puse así, territoriales por la tierra, por el territorio, por el polvo, por las piedras, por todo. Y entonces se van a zonas específicas, a zonas ya sea en el mar. Por ejemplo, Ronnie Chávez se fue al Everest a profetizar. Cogen, por ejemplo, los obeliscos, las construcciones masónicas para destruir lo que se hizo ahí. Es decir, estos profetas están destruyendo lo que el enemigo ha hecho. Y van y dicen, no, es que aquí no va a pasar esto, porque Nosotros lo primero que hicimos, creo que unos 6 meses antes de venirnos a Tequis, fue subir a lo más alto de Tequisquiapan y estar profetizando ahí, y al centro y estar profetizando ahí. Tienes que saber que el enemigo toma ciudades de esa manera, o casi siempre las toma de esa manera. Ahora, otra pregunta o otra inquietud: ¿cómo preparar a un profeta y cómo preparar a un profeta para naciones? Digamos que tienes el llamado de profeta, ¿no? ¿Cómo prepararte? Primera cosa, lee la Biblia. El versículo que mi esposa, la profeta Patti, muchas veces me menciona y muchas veces lo ha mencionado en la iglesia. Dice, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia una y otra vez, lo que te va a empezar a pasar a ti es que vas a agarrar ese lenguaje de profeta. Vas a agarrar ese lenguaje que está avalado por Dios. Es como si vas que te metieras a un quirófano y tú fueras nuevo ahí. Es más, si no supieras nada y dijeran, pásame el escalpelo, y tú dirías, ¿qué es el escalpelo? ¿O qué es el o que dijeran, cuchilla de 10, y tú no entenderíamos nada porque no estamos familiarizados con ese lenguaje, porque no lo entendemos, porque no lo leemos
y no lo entendemos porque no lo oímos. Y entonces la primera cosa que tienen que hacer, leer la Biblia. Segunda cosa que tienen que hacer, leer los profetas, ¿no? Leer los profetas. También otra cosa, júntate con personas proféticas. Júntate. Como estás ahorita oyendo esto. Esto es juntarte con alguien profético. Estar atrayendo lo que esa persona tiene, de la cual tú quieres aprender. Estar oyendo, una y otra vez, estar ahí, interesado. Y eso te va a preparar en tu llamado de profeta. Ahora, el para profeta de naciones creo que es como seguir, y seguir. Dios de repente dará el llamado, o especificará el llamado. Necesito que seas profeta de naciones, o vas a ser profeta de X, o vas a ser profeta de señales, o vas a ser profeta del futuro, o vas a ser un profeta que X, ¿no? Y Dios te lo va declarando y haciendo como más enfocado tu llamado. Pero mientras, lo que tienes que hacer es caminar con un profeta, porque es lo que pasó con Eliseo. Eliseo caminó con un profeta y entonces fue más grande su llamado que el de Elías. Es el profeta con la doble porción. Es el profeta con una mayor dimensión, con mayor profundidad, con mayores milagros, el doble de milagros, el doble de poder. Entonces preparó a más gente, todo porque estuvo con alguien. Lo hizo su padre. Ahora, una pregunta muy buena. En estos días, ¿cómo te juntas con un profeta? Que realmente sea un profeta, ¿no? Porque ahora está de moda que todo el mundo es apóstol y todo el mundo es profeta y todo el mundo es el próximo TV Joshua, ¿no? Primero, que sea identificado realmente como profeta. O sea que sí. Primera cosa que tienes que saber en tu corazón, que sí es un profeta. Que sí es un hombre de Dios, mujer de Dios. Que sí hay señales que lo muestran. Que sí hay evidencia. Que sí hay manifestación de Dios en su vida que lo muestre. Que la enseñanza que tiene es totalmente teológica y doctrinalmente sana. Que sí está avalado todo lo que dice por todas las señales que se pueden mostrar. ¿Sale? ¿Cómo te vas a juntar con esa persona? Digamos que esa persona está en China. Porque la conociste. X persona te dijo. Entonces, la forma de conectarte es... Ahora tenemos una herramienta muy buena que se llama YouTube. Estar viendo todo lo que ese profeta dice. Adquiriendo todo lo que ese profeta declara. ¿Cómo alguien se puede juntar, por ejemplo, conmigo? La verdad, tú puedes aprender de alguien muy lejano, pero nunca le vas a tener la honra. Sí lo vas a honrar y sí, entre cierto punto, al cuate de China o de Indonesia o como se diga, ¿no? Sí, dirás, oh, wow, sí, muy poderoso. Pero una honra viene estando en persona, o sea, estando así. Entonces, ¿cómo puedes caminar tú conmigo? Primera cosa, obedeciendo. Segunda cosa, honrando. Tercera cosa, obedeciendo. Cuarta cosa, honrando. Y así empiezas a caminar. Porque no vas a invitar a alguien que nada más quiere tu favor, que nada más quiere aprovecharse de ti. Realmente se va a empezar a pegar cuando tú empieces a honrar. Es por eso que Elías le dice, bueno, grande cosa has pedido, pero que se te sea concedida si me ves. O sea, había requisitos para eso. Tienes que permanecer hasta el final. Tienes que permanecer hasta ahí. Benny Hinn estaba tratando de pasar su manto a alguien más. Y dice, y no sé quién seguiría. Y un hombre, un profeta, se le había declarado que él sería el próximo que traería como el manto de Benny Hinn. Y entonces se trató de juntar a donde estaba. Iba Benny Hinn allá a la tierra de este cuate y él iba a los auditorios y trataba de llegar como al camerino, así a esto, y pues no podía, y trataba otra vez y no podía, es decir, quería llegar a donde estaba, ¿no? De repente este hombre, él se empezó a esforzar en su llamado y conoció a Benny Hinn. Y entonces de repente un día le llama a Benny Hinn y le dice, oye, ¿tú quieres ir conmigo a la misión a España? Hacer los congresos allá. Este cuate dice sí. Y está por 8 años con Benny Hinn. De repente, después de 8 años, Benny Hinn le dice, he orado a quién pasarle el manto. Dice, pero nadie era fiel, solo tú. Y a él le pasa el manto. Entonces, es difícil conectarse con alguien. Es difícil conectar porque muchos nada más quieren, únjame, ¿no? Yo lo quiero lo de usted. Pero no están dispuestos a pasar el tiempo. No están dispuestos a aburrirte con el cuate que está ahí hablando.
a soportarle su carácter después de predicar. Es bien peligroso acercarte a alguien después de que predique. Estás sumamente cansado y la verdad, nada más estás agotado, estás todo exhausto, tu cuerpo ya no aguanta. Y entonces ya las personas, ore por mí, por favor, ore por mí, ore por mí. Y sí lo haces, pero realmente en ese momento, y se los puede decir mi esposa y mis hijos, tú ya te quieres ir. Como hombre de Dios, he tratado de todavía y dar más, ¿no? Pero es bien peligroso eso. Entonces, el que esté dispuesto a aguantar el carácter del hombre de Dios, a esos les va a venir. A esos les va a venir. Y ustedes lo pueden buscar. Busquen cómo son los hombres de Dios. Pedro y Pablo se pelearon. Pablo y Bernabé se pelearon. Habla Pablo de alguien y dice, le está escribiendo una carta a alguien. Y dice, ¿te acuerdas de él? Ahora sí ya nos es útil. Y dice, y acuérdate que tú me debes a mí lo que eres. Entonces, ¿cómo recibir de uno? Pues tienes que aguantar. ¿Cómo puedes saber qué tipo de profeta eres? Lo vas viendo conforme vas desarrollando el ministerio. Una vez que identifiques lo que eres y que sepas lo que eres y actúes en lo que eres, entonces Dios te va a decir, es que tú eres esto. O sea, ya sabes que eres profeta, porque estamos hablando de ese llamado. Y ya lo estás desempeñando, ya viste ciertas características que están pasando. Bueno, te voy a decir que tu estilo profético o tu llamado de profeta es de esta manera, o es esta forma, o es sobre esta cosa en específica. Siempre vamos a hacer los generales porque pues siempre los hacemos. O sea, un profeta no nada más se dedica a profetizar, también un día va a enseñar, también un día puede pastorear, ¿no? Ir por las ovejas perdidas, también un día puede edificar, pero específicamente desempeñando el general se va a ver también el específico. Ay, ojalá se haya entendido. Esta está muy buena. ¿En cuánto tiempo un profeta está listo para lanzarse al ministerio? ¿Cuánto tiempo será? Realmente eso tiene que ver con el hambre para que te capacite Dios. Yo creo totalmente, así como se pudiera decir, como avalado como profeta, pues va a llevar mucho tiempo, porque tú le puedes decir a alguien una profecía, ¿no? No por eso vas a ser profeta. Te van a decir, wow, es que me profetizó. Le puedes decir a 2 o 3 una palabra, pero no te reconocen como profeta. Dicen, vamos con el hermano para que nos dé una palabra. Después te pueden invitar a una iglesia. Y es más, tal vez tú tienes el llamado, pero todavía ni sabes si sí o si no, ¿no? Y entonces de repente empiezas a dar palabra, esto, el otro. Wow, es que a quién le gusta que venga el hermano, porque pero no te reconocen como profeta. Hasta que llega alguien, te reconocen como profeta, pero tú ya estás desempeñando todo eso. Y tal vez ahí te está llevando 2 años. No sé. Después de eso, cuando alguien te identifica, un profeta, un apóstol, alguien ungido, un hombre de Dios, mujer de Dios, te identifica como un profeta, entonces actúa como profeta. O sea, acepta el llamado. Dios siempre va a confirmar eso. Siempre tiene que confirmarse. Entonces, una vez que es confirmado tu llamado, tu ministerio, actúa conforme a lo que eres. Y entonces, tiene que venir un respaldo sobre lo que hagas. Decía un pastor, todos veían que las señales como pastor estaban sobre mí. Lo que les decía pasaba, veían su sanidad en su corazón y veían prosperidad en sus vidas. Porque esas son las señales de un pastor. El cuidado, la sanidad y la provisión. Las señales de un profeta, lo que dices, tiene que pasar. A algunos les tomará más tiempo, a algunos les tomará menos tiempo. También se va a mostrar en ese tiempo de lanzarse, en ese tiempo de realmente estar ahí al frente como tal, se va a probar tu carácter, tu temperamento. Dios va a tratar con uno, Dios te va a tratar a ti. Muchas veces, porque muchas veces va a pasar que digas una palabra que posiblemente no se cumpla y que sepas que es de Dios y Dios te está probando. Y Dios te está probando a ver si la dices, si no la dices, a ver qué haces. ¿Saben qué pasa? Después de mucho tiempo verás que sí se cumplió, pero en el momento Dios está probando a ver qué haces. Si sí lo crees o no lo crees. Vean cómo los compruebo esto. Elías le dice a Acab, sube y come, ya viene la lluvia. Pero no venía, porque le dice, a ver, sube y baja. No veo nada, Elías. Sube otra vez, baja, no veo nada. ¿No que ya venía la lluvia? Es decir,
Ahí se estaba probando a los dos hasta que llega la lluvia, ¿no? ¿Por qué en las escuelas de ministerio, nosotros tenemos en la escuela de formación ministerial, tenemos clases de Jezabel, tenemos clases de cristología, tenemos clases de pecado, tenemos clases de signos zodiacales, de muchísimas cosas? ¿Por qué en la escuela de profetas no enseñamos de eso? Sí lo tienes que saber como profeta, tienes que saber identificar a las personas y lo que pasa. Recuerdo que hace poco llegó a la iglesia una mujer que me empezó a decir cosas y yo nada más me callaba, ni le puse atención. En cuanto me empezó a decir, bloqueé mi mente. Me preguntó mi esposa, ¿qué te dijo? Me dije, ¿qué es Jezabel? Inmediatamente identificas a la persona ya. Sabes, tienes que identificar. Entonces, ¿por qué no lo enseñamos aquí? Porque estamos enseñando otras cosas, creo que más profundas, ¿no? Para ver cristología, neumatología, Jezabel, las iglesias, códigos de Génesis, todo eso, pues van a tener que entrar en la escuela de formación ministerial, porque ese es otro boleto. ¿Cómo ser un profeta de destrucción de naciones? Por ejemplo, Moisés, él habla de sí mismo como un profeta. Dice, después de mí vendrá un profeta como yo, ¿no? Y Josué, que es el sucesor, es el profeta que también destruye. Moisés destruyó todo Egipto. Todo quedó hecho cenizas. Quedó sin hijos, quedó en obscuridad, quedó mal. Lo peor de lo peor. Lleno de plagas. Destruyó todo Egipto. Josué no destruyó todo Canaán, pero sí destruyó todos los reinos que había ahí. Entonces es una unción. Es una unción bien fuerte, territorial, nacional, sobre la tierra, sobre las naciones, o sea, sobre las gentes que están en esa nación. Es una unción de destrucción. Me acuerdo que 2019 fui a orar por la iglesia católica del centro. Que se cierre en el nombre de Jesús. Al año estuvo 2 años cerrada, o año y medio. ¿Cómo saber si Dios te habla o es tu mente? Cuando es tu mente, normalmente, lo más usual es que sea a favor de ti. Lo más normal que hable tu mente, por ejemplo, ay, cómo se te antoja un tamal, y tu mente dice, sí, eso viene de Dios. Normalmente es a favor tuyo. Normalmente es porque tú quieres tener la razón. Digamos que tú le pegaste a tu hermana o pasó algo o le dijiste algo a alguien. ¿Qué te va a decir tu mente? Ellos te tienen que pedir perdón a ti porque tú eres el ungido, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Lo dice en la palabra. Y normalmente lo que dice Dios no tiene ni una continuidad a veces de lo que tú estás hablando. Dios irrumpe. Yo sé que a veces vas caminando en la calle, estás en tu casa, estás en el coche, estás algo, y Dios llega y dice, esto, papá, y te da un... Tu mente no, tu mente está platicando contigo mismo sobre algo que tu corazón quiere, y entonces ahí pudieras identificar una. La segunda cosa, todo lo que Dios habla siempre va a ser confirmado. Siempre. Dios te puede hablar en un sueño y lo va a confirmar con alguien. Dios te puede hablar en la calle y lo va a confirmar con algo, con alguien. Me acuerdo cuando le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo, es que ya no voy a hablar contigo porque me siento que me estoy volviendo loco. Todo el día estoy hablando, todo el día, todo el tiempo estoy hablando con Él. Y entonces ese día Pati estaba de vuelo. El Espíritu Santo de la nada me dice, no vayas ahorita. No, porque ya va a llegar. Voy. Y estoy esperando ahí. Y habla Pati. El Espíritu Santo me dice, no va a llegar. Yo fui al aeropuerto y no llegó. Después me dice, ya regrésate. Total, falta mucho tiempo. Y me quedo ahí un ratotote. Tanto que de repente me habla Pati y me dice, no voy a llegar. ¿Quién sabe cuánto tarde? Me regreso, pero ya había pasado mucho tiempo. Cuando bajo del metro, me dice, regrésate porque ya viene. Y dije, no. Y en eso me habla, ya voy para allá, regrésate. Llego al aeropuerto y me dice, ve la puerta 8 y cuenta 10 segundos que va a salir por ahí. Y así lo hice y así salió. Entonces, ahí me di cuenta de que sí estaba hablando con Él. Todo me lo comprobó. Pon a prueba lo que estás escuchando. Si es de Dios, Señor, si estoy hablando contigo, dame una señal, confírmame. ¿Se puede acelerar la formación de un profeta? Sí, con la aceleración de la unción, ¿no? Mientras más unción estés demandando, más rápido va a ser tu llamado. Mientras más unción estés demandando, más rápido va a pasar. Y mientras más ungido esté con quien estás conectado, más rápido va a pasar.
Por eso dicen que te tienes que conectar con la unción correcta. Eso está muy bueno. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no se cumple una profecía? Una profecía dada por uno, sabiendo que es de Dios, ¿no? Digamos que yo sé que o estoy viendo o estoy oyendo o sé porque lo sé. Una vez me preguntaba mi esposa hace muchos años, ¿cómo sabes lo que estás diciendo? Y dije, no sé, lo sé porque lo sé. Está dentro de mí. Todavía no lo veía nada más sabía que eso era. Cuando tú sabes que esa palabra viene de Dios y no se cumple, hay un estorbo en las personas. Hay algo en su mente, hay algo en su corazón o hay algo espiritual que esté estorbando que esa palabra no se cumpla. Daniel se pone a orar y la respuesta venía al gran profeta virrey Daniel. No era cualquier vecino, era alguien que Dios le hablaba impresionantemente. Está hablando como Juan, como Zacarías. Está diciendo cosas de semanas y tiempos y esto y el otro y el rey y tal y todo. Y entonces había un estorbo espiritual para que él recibiera la confirmación de lo que él estaba pidiendo, la respuesta de lo que él estaba pidiendo, lo que él estaba esperando. Entonces hay estorbos espirituales en las personas, en la mente más que nada. Tú le das una palabra a alguien, sí, ojalá Dios quiere te oiga. Ya no se va a cumplir. Ya, se perdió. Esa palabra buscará a alguien más. Lo que tú tienes que hacer es abrirte. Cuando hay alguien realmente que es de Dios, a veces ni la palabra te tiene que soltar. Simplemente tú cachas todo lo que cae. Todo lo que se está declarando, pum, lo tomas, pum, lo tomas, pum, lo tomas, pum, lo tomas. Y empiezan a suceder un montón de cosas. Empieza a cambiar tu vida. El apóstol Ronnie Chávez no profetizó sobre nadie. Sobre nadie profetizó. Pero estábamos recibe. El profeta Alpizar no profetizó sobre nadie. Pero estábamos recibe, ¿no? Entonces, no es necesario muchas veces que te digan, hey, tú, esto, el otro, ta. Si tú sabes cómo obtener la palabra, ¡fum!, se va a cumplir. Bueno, el motivo, barreras mentales, barreras en la fe. Jesús era profeta, ¿no? Es profeta. El espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis. Muchos lo reconocían como profeta. Me parece que eres profeta. Eres profeta. La gente dice que eres profeta. Entonces se le avalaba como profeta. ¿Pero qué creen? De repente hay demasiada familiaridad con el profeta que le dejaron de creer en su casa. Su misma casa le decía, pues ve a la fiesta, ¿qué tal que esto? Y te aceptan como su rey. A ver, no que tú que eres el rey, no que tú. Sus hermanos lo querían agarrar a palazos. En su pueblo no le aceptaron los milagros, salvo unos cuantos. A un profeta. Jesús es profeta. Entonces la incredulidad. Puede estar el Señor Jesús y ni a él mismo le creen. Dice, lo que dijo Dios, está seguro de que lo dijo, pero no pasa. Ahí va. Esta es muy buena pregunta. Tú tienes la certeza como profeta de lo que estás viendo, oyendo, declarando. Tú sabes que es verdad. Tú sabes que es cierto. La persona lo está recibiendo y está, digamos que tú tienes una buena persona frente a ti que ama a Dios, tiene fe, tal. Y no pasa. ¿Saben por qué? Sí va a pasar. Si tú sabes que lo estás viendo, lo estás oyendo, cualquiera de las señales que Dios te dé, lo que pasa es que lo estás viendo en otro tiempo. Lo estás viendo en una situación que todavía... Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy dando una palabra, pero a veces tengo que profundizar más en esa palabra. Esto va a pasar. Digamos que Dios te va a dar el iPhone 14. Dios te lo va a dar. Digamos que entonces profundizo en eso. Dios dice, por el próximo año te voy a bendecir. Y entonces, pero digamos que yo no profundizo. Digamos que no me tomo el tiempo de ver más allá, ¿no? De estar meditando en lo que Dios está diciendo. Entonces no le digo que el próximo año Dios la va a bendecir y que esa bendición será para un iPhone. Entonces pasa el próximo año, pero ella no sabe que la bendición era para el iPhone. Y ella puede estar diciendo, pues ¿quién me lo va a regalar? ¿O cómo le voy a hacer? ¿O qué va a pasar? ¿O qué esto? Como yo lo estoy viendo, cuando yo lo estoy viendo, digamos, Dios te va a dar un iPhone. Yo lo estoy viendo ahorita. Ella puede estar pensando, es ahorita, en este mes. Pero la palabra completa, profunda, era hasta el otro año.
Entonces no profundizamos en esa palabra y entonces no pasa. Si era de Dios, ¿cómo profundizas en esa palabra? Primero estando de buenas. No te aceleres. Les dije el martes a la iglesia, no venga el viernes pensando, ay no, es que ya son las 8:30, ya me quiero ir a la novela, ya. No, ya quiero que acabe. ¿Por qué no? No, porque las cosas de Dios llevan su tiempo. Entonces a veces la unción es tan grande que estás soltando y soltando palabra, muchas veces, o el llamado es así, que no te das el tiempo para ir más profundo. Necesitas hacer una pausa. Cuando lees los salmos de repente dicen Selah. El Selah es un descanso. Están cantando aleluya, aleluya. Selah, respira, tranquilo. Aleluya, y empieza otra vez. Entonces estás dando una palabra, despéjate. ¿Qué tal que Dios quiere decir otra cosa? O sabes que algo Dios va a decir esto. No apresuremos las cosas, eso nos pasa mucho porque ya la gente es como que ahorita, ¿no? Pero no, tienes que tener el tiempo. Por eso los servicios empiezan ahora a durar más y más y más y más. Porque Dios está demostrando mayor profundidad en muchas cosas. Entonces tenemos que tener el tiempo, ¿no? Tenemos que tener esa relación de decir, y esa autoridad de decir, espérate tantito, no he terminado contigo. ¡Pum! Porque esto, porque el otro, tal. Ahora, ¿cómo saber cuándo es el cumplimiento de una profecía? Supongo que es en cuánto tiempo va a pasar. Si decimos, en 10 días, va, La verdad estamos declarando algo sobre el mundo natural que estamos viendo en el mundo espiritual. Y le estamos poniendo fecha a eso. Y estamos forzando a la persona a alterar su fe para empezar a creer. Porque la gente normalmente no cree. Entonces necesitamos pues, a veces ser arriesgados en eso y seguir el orden que Dios nos dice. Entonces lo sabemos porque sabemos oír. ¿Desde qué edad se puede profetizar? Pues desde niño. Desde niño pueden profetizar. No por eso quiere decir que sean profetas. No por eso quiere decir que tengan ese llamado. Todo mundo puede profetizar. Decía alguien, hasta un burro puede predicar. La burra de Balaam pudo profetizar. Entonces todo el mundo puede. Pero no todo el mundo es llamado profeta. Espero haber contestado así lo más claro posible. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que traigas aceleración sobre cada uno. Que todos los que se quieren conectar realmente con la unción, con el llamado, con lo que tú estás haciendo, se puedan conectar en el nombre de Jesús. Que todos los que quieren ir más profundo, que todos los que quieren ir a aguas más fuertes, en el nombre de Jesús, lo entiendan, lo reciban, lo perciban, que se metan en esas aguas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Shalom. Pastores André y Pati Sierra presentan Te anhelo, Espíritu Santo. El libro que está transformando vidas en todo el mundo. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo como nunca antes? Este libro te revelará quién es, cómo acercarte a Él y cómo vivir en su poderosa presencia. Miles de personas ya han testificado, por fin conozco al Espíritu Santo y vivo en intimidad con Él. Disponible en español, inglés, portugués e hindi, y muy pronto en francés. Este libro no solo te lleva a caminar con Él, sino a conocerlo. Obtén tu copia ahora mismo, en Amazon o por solo $4.75 o 95 pesos mexicanos en formato digital. Escríbenos a fubert1980@hotmail.com y asegura tu libro con pago seguro vía PayPal. Este es tu momento. Te anhelo, Espíritu Santo. Una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Si fuiste bendecido por este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.